el creyente escogido y llamado por Dios. Amén. Nuestro llamado es un llamado santo. Amén. Llamado espiritual. Y cuando el Señor nos llama, Él mismo nos prepara. No estoy diciendo que en la iglesia no hay pastores, maestros que enseñan, pero eso no impide que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos prepara a través de su Santo Espíritu. Amén. Y Él usa su palabra. Amén. No nos olvidemos de eso. Amén. Entonces, nuestro Maestro, el Espíritu Santo, Él nos enseña. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, que toma a Jesús y lo muestra a nosotros y nos guía a toda verdad. Ese Maestro, el Espíritu Santo, es que el Señor, nuestro Señor Jesús, o nuestro Padre Celestial lo usa para que nos enseñe nuestro caminar en este santo llamado. Amén. El Espíritu Santo está disponible todo el tiempo. En la iglesia los congregamos en un mínimo tiempo. Estoy hablando de la iglesia y la congregación. En un mínimo tiempo. ¿Qué hacemos el resto del tiempo? El resto del tiempo tenemos disponible a nuestro Maestro, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de verdad. Amén. Y que nos guía a toda verdad. El que nos revela nuestro llamado. Amén. Y nos ayuda a hacer nuestro llamado. Amén. Es importante mantenernos en el Espíritu. Amén. Mantenerse en el Espíritu no es algo que la persona piensa que estamos en las nubes. No, estamos aquí en la tierra. Como dice la palabra, estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Okay. Nosotros somos ciudadanos celestiales, llamados con un llamado espiritual que solo puede ser preparado y enseñado en el Espíritu. Amén. Pero no lo olvidemos de eso. Que es en el Espíritu. Amén. Los profetas cuando hablan, decía, estaba en el Espíritu cuando el Señor me habló, cuando el Señor me guió, cuando el Señor me dirigió, cuando el Señor me instruyó. Amén. Entonces, en el Espíritu. Y la palabra también nos dice que caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Amén. Es en el Espíritu. Amén. Aleluya. Vamos a 1 Corintios. Gloria al Señor. Abran su Biblia. 1 Corintios capítulo 1. Comenzamos en el versículo 26. Dice, pues mira, hermano, vuestra vocación, eso quiere decir llamado, amén. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Recuerde cuando nuestro Señor Jesús llamó a sus discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores. Amén. Entonces, ese llamado del Señor era en el Espíritu. Amén. Es importante, voy a repetir la palabra, en el Espíritu. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, porque era verdad, según el mundo, según la carne, los discípulos de Jesús no eran sabios, según la carne, según el mundo, según lo natural. Y ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿cierto? Ninguna era de alta alcurnia, ninguno era poderoso, pero el Señor lo llamó. Amén. Así como muchos de nosotros. De pronto, muchos de nosotros que hemos sido llamados por el Señor no somos sabios de acuerdo con el mundo,
o poderosos de acuerdo con el mundo, pero somos poderosos en el Señor porque nosotros ponemos nuestra fe en la fortaleza del Señor. Nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. La sabiduría que viene a nosotros es sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Amén. Y esto es lo que el Señor nos habla aquí a través de su palabra, que con este llamado que el Señor nos ha hecho, tenemos que depender en Él para todo y por todo. Completamente, completa dependencia al Señor, porque Él es el que nos llamó. Me recuerdo una vez que el Señor dijo, cuando yo llamo a una persona que me sirva, lo llamo a que me conozca, que tenga intimidad conmigo. Y el Señor continúa hablando diciendo, pero muchos, cuando los llamo, en vez de venir a mí, van a los hombres. Quieren aprender esto, quieren aprender cómo es ejercitar el llamado o el ministerio que el Señor les ha llamado. Pero no vienen a mí. Entonces ahí está el error. Cuando son llamados, van a buscar, uno entran a toda clase de cursos para aprender cómo ser profeta, cómo ser evangelista, cómo ser pastor, olvidando que este llamado es espiritual y es preparación en el espíritu. Van al instituto bíblico, todas esas cosas. No estoy diciendo que está mal, pero eso es lo primero que hacen. No se sientan a orar, a hablar con el Señor, a hablar con el Espíritu Santo, a pedirle su guía, a pedirle su sabiduría. Y no conocen o no tratan de conocer a aquel que los llamó, aquel que los escogió, los separó y los llamó. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero no se hace. Amén. Ningún hombre, por muy sabio aquí en la tierra, tiene la sabiduría de Dios. Amén. Pues por eso el Señor cuando nos llama, quiere que nos acerquemos a Él, conozcamos a Él, que entremos en una intimidad con Él. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, versículo 27. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Entonces, si tú te crees débil, tú eres fuerte en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Si tú crees que eres simple, eres grande en el Señor. Amén. Entonces, porque en Él tenemos que depender, nuestra fuerza viene de Él, nuestra sabiduría viene de Él. Amén. Porque la sabiduría de Dios no se compara con la sabiduría de este mundo. Y para servirle a Dios no nos podemos servir con la sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría que viene de Él, la sabiduría que viene de Dios. Amén. Tener conocimiento de ir a la escuela, a la universidad no está mal, está bien. Pero el problema es que los hombres se llenan de orgullo porque tienen un título, porque son poderosos según la carne, por la familia que nacieron según la carne. Entonces todos se llenan de orgullo y se vanagloria, y el Señor está en contra de eso. Entonces por eso quiere a sus hijos, a su hija que Él llama, que dependa de Él, que no dependamos en la fuerza del hombre, ni nuestra propia fuerza, pero que dependamos de Él, que no dependamos de nuestras propias habilidades, ni en las cosas de este mundo, sino de Él completamente, porque Él fue el que nos separó, Él fue el que nos escogió y Él fue el que nos llamó. Una profecía que me dieron hace mucho tiempo, que el Señor dijo: Enrique, te llamé y yo te prepararé. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, prepararnos. Si vamos a la iglesia, el pastor nos enseña, el maestro nos enseña en la iglesia.
Pero nuestro verdadero Maestro es Dios a través de su Santo Espíritu. Con Él pasamos más tiempo que el que pasamos con nuestros pastores, con nuestro Maestro en la iglesia. Debería ser así, más tiempo con el Espíritu Santo. Amén. Eso debía ser lo normal para cada cristiano. Caminar en una intimidad, en una comunión inquebrantable con el Señor. Porque toda la sabiduría es de Dios, todo el poder es de Dios. Amén. Dice el Señor, aquí en su palabra, en el versículo 27, repitamos, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, lo que menos las personas creen que saben algo, el Señor lo escogió para avergonzar a los sabios. Porque esa persona tiene que depender de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no tiene comparación. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Tú crees que eres débil? Pues tú eres fuerte en el Señor. Porque tú confías en la fortaleza de Dios. Cuando soy débil, fuerte soy en la fortaleza del Señor. Las personas te pueden mirar como una persona débil, una persona que no tiene sabiduría, pero están equivocados porque si está caminando con Dios, la sabiduría de Dios está disponible para ti, la fortaleza de Dios está disponible para ti. Todo lo de Dios está disponible para ti si estás caminando con Él, si tú has sido llamado por Él, has sido escogido por Él. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. Amén. Y el Señor sigue haciendo eso. A lo que las personas desprecian, pero la carne o este mundo desprecia, el Señor lo escoge. Amén. El Señor lo escoge. Amén. Por eso el reino de Dios no se compara con el reino de este mundo. Los cristianos estamos a otro nivel. El nivel del espiritual, no del nivel del natural. Y esa mentalidad que tenemos que tener, hermanos. Por eso tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Y ahí es que nos enseña nuestro Padre Celestial, con su palabra. Tenemos que renovar nuestra mente. El débil diga fuerte soy. Y el pobre diga rico soy. ¿Por qué? Porque tú estás en el Señor. Lo que es de Él es tuyo. Tú eres coheredero con Jesús. Grande Él que está en ti que aquel que está en el mundo. Aleluya. Tú estás en el Señor, has sido llamado por Él, has sido escogido por Él. Todo lo que necesitamos está en el Señor. Y Él lo provee todo a nosotros. Si nos dio su Espíritu Santo, ¿qué más Él no nos da? No nos va a negar nada que necesitemos para cumplir su llamado aquí en la tierra. Aleluya, lo que necesitemos. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, o sea que
la palabra jate aquí es se glorie, o se vanagloree, se llene de gloria, nadie. Entonces, ningún creyente, ningún cristiano, ningún hombre, mujer que ha sido llamado por Dios y esté sirviendo a Dios y por las cosas que esté haciendo, que obtenga, se llene, se vanagloria. Entonces los que dejan los del mundo que se glorien en lo que tienen, en lo que saben, en las personas que conocen, en el círculo que mantienen, pero no el creyente. El creyente no se puede vanagloriar, porque si tenemos algo es porque lo hemos recibido del Señor. Si sabemos algo es porque el Señor nos lo ha enseñado. Entonces, no puede haber vanagloria en el cuerpo de Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer que pertenece al cuerpo de Cristo puede vanagloriarse, porque tiene un llamado, o porque ha recibido esto, tiene esto. Recuerda que el Señor no le gusta los orgullosos, a los altivos. La palabra de Dios dice que los altivos los mira de lejos. Toda la gloria es para Él. Amén. Toda la gloria es para Él. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Él nos escogió y Él nos llamó y Él nos preparó. Pero no gloria en la casa de Dios. No vanagloria en el cuerpo de Cristo. No debe existir eso. Y miremos en lo que hemos leído aquí ese paralelo de entre cuando se habla y que la cara está hablando de este sistema, de este mundo, que es diferente. Los del reino de Dios tenemos que depender completamente de Dios. El mundo depende de ellos mismos. Cada cual de lo que pueden hacer con su propia fuerza y habilidades. Pero nosotros dependemos de Dios, aquel que nos llamó. No por fuerza, no por poder, pero por su Santo Espíritu, dice el Señor. Aleluya. Entonces todos los que hemos sido llamados estamos calificados y podemos cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho, ese llamado santo. Porque Él es que suple, Él es que guía, Él es que prepara. Te lo podemos decir no, sino que digamos que se haga tu voluntad, Señor. Tener fe en Él. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco, Pablo, la pregunta que le hizo al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Esa fue su pregunta. Ahí empezó en Pablo su dependencia en el Señor. En ese momento, es eso. Iba a recibir el llamado del Señor. Y mira lo que dice el Señor, que iba a sufrir por su nombre. No le dijo, te vas a llenar de gloria, pero vas a sufrir por mi nombre. Y Pablo, como dijo Pablo, el mismo dijo, que él no fue desobediente a la visión celestial. No seamos desobedientes al llamado de Dios. No seamos desobedientes. Estemos siempre disponibles a servirle al Señor.
y siempre dependiendo de Él. Siempre, hermanos y hermanas. Siempre dependiendo de Él. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor. Estamos en Cristo. Amén. Todos los que han nacido no están en Cristo. Aleluya. Y su sabiduría está disponible para nosotros. Él nos justificó. Él nos redimió. Y Él nos santificó. Recuerden que la palabra de Dios dice que fuimos creados según la imagen de Dios, en justicia y santidad divina. Amén. Y nuestras escrituras dice santidad de la verdad en nuestras traducciones. Eso somos en Cristo. Y eso es lo que tenemos que declarar siempre. No cómo nos sentamos, no lo que el mundo diga de nosotros, sino lo que dice Dios de nosotros, lo que Él ha establecido en nuestra vida. Amén. Tenemos que recordar nosotros mismos hasta que la fe se levante entre nosotros. Digamos, he sido escogido y amado por Dios. Y esto es lo que Él dice de mí, esto es lo que Él quiere que yo haga. Y no lo estoy haciendo yo, sino el poder de Dios que obra en mí, como Jesús dijo, que la obra que Él hacía el Padre que estaba en Él, completa dependencia en el Padre. Eso hizo nuestro Señor Jesús. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Lo que hacemos no es nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Señor, porque estamos en Él. Él hace la obra en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que menguar, como dijo Juan el Bautista. Tenemos que ceder a Él y obedecer. Gloria a Dios. Versículo 31 nos dice la palabra de Dios: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, como está escrito. Esto lo vamos a leer. Vamos a ir a Jeremías, donde se dicen estas mismas palabras. Y esto, recuerdan cuando nuestro Señor Jesús resucitó y dos discípulos iban caminando, iban para sus hogares, después venían de Jerusalén, iban hacia su casa. Y Jesús se le apareció en el camino y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo habían reconocido. Y Jesús empezó a hablarle las Escrituras desde el principio, de los profetas y todo, desde Moisés, los profetas. Y dicen que esos discípulos dijeron, cómo nuestro corazón palpitaba. Estoy parafraseando. Cuando Él nos expuso la Escritura, cuando nos habló las Escrituras. Jesús, cuando caminó aquí en esta tierra, Él hablaba las Escrituras. ¿Cuál es la Escritura que tenían ellos? Lo que llamamos nosotros el Viejo Testamento. Jesús se las habló desde el principio hasta el fin. Y los ojos se les abrieron y se dieron cuenta que fue el Señor que había hablado con ellos. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que esta escritura, lo que habló Jeremías en el capítulo 9, se está hablando aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31.
para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tenemos que caminar con el Señor, caminar en sus caminos y glorificarlo a Él con nuestra vida, para que se glorifique en nosotros. Pero ninguno de nosotros podemos gloriarnos en algo. Nosotros no somos del mundo. Estamos aquí en este mundo, pero no somos este mundo. Pero pertenecemos al reino de Dios. Fuimos escogidos y amados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no puede haber vanagloria en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo. Hay unos que creen en el cuerpo de Cristo que el título lo hace más grande que el hermano, que la hermana, que lo hace más sabio, más poderoso. No, eso es vanagloria. Y eso no debe existir en la casa del Señor porque está escrito. Ninguna carne se debe gloriar en la presencia del Señor. No vanagloria en la casa de Dios. No vanagloria en el cuerpo de Cristo. No vanagloria en ninguno que se diga que ha sido llamado por el Señor. Porque eso es carne, no espíritu. Y hemos sido llamados a caminar y a vivir en el espíritu. Y no satisfacer el deseo de la carne. La carne siempre quiere glorificarse. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 9, versículo 24, y nos dice la palabra de Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Amén. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, si alguien se quiere alabar, que se alabe, que conoce al Señor, que lo entiende, y que quién es el Señor. Pero una persona, sabemos que una persona que verdaderamente conozca al Señor, no se vanagloria, no se alaba. Si vemos algún hombre o mujer de Dios que dice que está sirviendo a Dios, que es ungido, y se anda vanagloriando y glorificando, sabemos que esa persona no está en el Espíritu. Sabemos que eso es pura carne. Eso es del mundo, no del reino de Dios. Y el Señor no aprueba eso. Y de a poco nosotros debemos aprobarlo. Amén. Es contrario a la verdad, contrario a la palabra de Dios. El llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado santo. Hemos sido escogidos por Él, no por nuestras habilidades, no porque nuestro poder, sino por su gracia. Amén. Y todo lo que recibimos, todo lo que creemos que tenemos o lo que sabemos, vienen de Él. Entonces no tenemos por qué vanagloriarnos. Amén. Entonces el hombre o mujer de Dios que conoce, que entiende al Señor, no se vanagloria. Ahí podemos ver si ese hombre o mujer conoce al Señor, según su humildad. Si vemos vanagloria en una persona del reino, esa persona verdaderamente no tiene intimidad con el Señor. No ha ido a la escuela del Espíritu,
Porque cuando el Señor nos llama, el Señor nos escoge y nos llama, entramos a la universidad del Espíritu, a la academia del Espíritu, a la escuela del Espíritu. ¿Sí? La escuela del mundo, la escuela hasta en la iglesia, las escuelas te llenan la cabeza de vanagloria, pero la escuela del Espíritu te lleva a la humildad. Esa es la escuela que entramos nosotros cuando recibimos el llamado del Señor. Entramos a su escuela, a la escuela de Dios, a la escuela del Espíritu, a la universidad del Espíritu, que todo se hace en el Espíritu. Aleluya. Dejémoslo entrenar y preparar por Dios, porque Él fue el que nos escogió y nos llamó. Amén. No estoy diciendo, si tú quieres ir a tu instituto, ve. Si tú quieres ir a tu universidad bíblica, ve. Pero no te van a gloriar por eso. Amén. No te van a gloriar por eso. Recuerda, Satanás fue echado del cielo porque él se quería vanagloriar. Quería las alabanzas que eran para Dios, para él. Cuando el Señor fue el que lo creó para alabar a Dios. Pero él quería la alabanza para él. Fue echado del cielo con aquellos ángeles que lo siguieron. Es importante, escúchalo. Tu llamado no es para que te vanaglorie, usted glorie. Amén. No es para que te alabe ni que te alabe. Para la gloria de Dios. Es para la gloria de aquel que te llamó. Amén. Jesucristo es el Señor.